Bueno, bueno. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en este panel sui generis, que es un conversatorio entre asociaciones de propiedad intelectual dirigido a todos los caminos llegan a la API. Antes que nada voy a presentar a cada uno de los integrantes del panel y agradecerles la presencia y el cariño y reciprocidad que han tenido con ASIPI. Muchísimas gracias. Empezamos a mi lado izquierdo con Mladen Bukmir, de ECTA, de Croacia. Mirta Hurtado, PTMG, Suiza. Sergio Barragán, por parte de INTA, México. De este lado tenemos a Sharon Crane, de FICPI, Estados Unidos. Tenemos a María Escungio, de IPPI, Estados Unidos. Y a Patrick Cohen, de AIPLA, de Estados Unidos. Muchísimas gracias, bienvenido. El formato que le vamos a dar a este conversatorio va a ser, cada uno de ellos van a hacer una breve presentación, plática acerca de sus asociaciones, 5 minutos cada uno, que hablen brevemente de su asociación, quiénes son, en qué se enfocan, a quién representan, qué están haciendo en pro de la propiedad intelectual y de sus asociados. Y una vez que cada uno de ellos haga una presentación, empezaremos con el conversatorio para intercambiar ideas, cómo hacer sinergias y hacia dónde podemos llevar cada una de estas asociaciones en pro del sistema de propiedad intelectual mundial y de cada uno de nuestros asociados. Entonces voy a empezar del lado derecho, bueno, del lado izquierdo me voy a ir. Mladen, por favor, si puedes empezar. Croacia, pero ya me amenazó que podía hablar en inglés, en español o en italiano, entonces le pedí que se quedara en español nada más. Sí. Gracias, Enrique. Yo voy a hablar en inglés, pero quiero agradecer por el invito y estoy muy feliz de estar una otra vez en ASIPI porque ya unas veces visité, siempre un placer. So, if you don't mind, really, I will check to... Por lo tanto, haré el cambio a inglés. Esta también es como el idioma en el que la mayoría de nosotros nos comunicamos en la Unión Europea, a pesar de tener toda esa cantidad de idiomas como idiomas oficiales. Pero de todos los idiomas, el oficial es el que más utilizamos es inglés. Por lo tanto, tengo el gusto de poder presentar la asociación. Y bueno, es un gusto porque fue la última asociación que fue fundada. Somos los más jóvenes que estamos en el escenario en este momento. Tiene 42 años, fue fundado en 1980. Y esto en sí mismo demuestra parte de su naturaleza. Cuando la mayoría de las asociaciones que tenemos acá son, de hecho, nacen de los sistemas de convención parisinos y demás. Se podría decir que el ECTA, en cambio, no lo es. Nosotros salimos del Acuerdo de Roma, de los tratados que fundaron la Unión Europea. Nosotros también fuimos fundados con el propósito de poder permitir y aprobar la creación de un mercado común. Y eso es realmente importante. Personalmente he visualizado el año, la edad de la Convención de París y veo de que hay un atardecer en el futuro. Estoy convencido de que necesitamos distintas bases para la propiedad intelectual, para la regulación de nuestros negocios, pero en este momento obviamente sigue siendo lo que ustedes conocen, pero si realmente pensamos en qué es lo que realiza la Unión Europea, y esto resalta, si resalta uno de los acuerdos de las convenciones, es la territorialidad. Estamos creando un mercado que no está definido por la jurisdicción nacional de cada país, que lógicamente era la base para esa idea del siglo XIX de la propiedad intelectual como tal. Nosotros de alguna manera somos conscientes como una asociación. Y si pensamos lo que hemos realizado en los últimos 40 años, y ese es donde quiero enfatizar mi presentación, es que hemos trabajado con socios que son Comisión Europea,
la Oficina de Propiedad Intelectual de Europa, trabajamos con la IWPO, sostenemos con ellos reuniones bilaterales y la asociación en sí misma tiene entre 200, 500 miembros dependiendo del año y la pandemia. Como estoy seguro que algunos de nosotros hemos tenido algún tipo de fluctuación durante estos periodos. Por lo tanto, son representativos registrados en Europa, lo que significa agencias, a tanto de abogados como ingeniería y de ingeniería. El nombre original de ECTA era la Asociación de Marca Comercial de Europea y trajimos en comunión la comunidad después de cambiar qué significa unión y las marcas comerciales porque estamos dedicados a toda la propiedad intelectual como muchos de nosotros que tenemos la misma trayectoria, con excepción probablemente de la parte de patentes. Sin embargo, tenemos un mandato de nuestro reporte de supervisores para mirar las patentes en una base experimental. No hemos hecho mucho aún en este campo, pero sí hemos realizado bastante en temas de derechos de autor, en términos de diseños, porque tenemos el sistema europeo de diseño, etcétera. Creo que esto es una suficiente introducción para que sepan más o menos qué podría llegar a ser ECTA. Básicamente significaría, voy a volver al español, qué pena. Si el experimento en patentes funciona, ¿van a cambiar el nombre? No, no. There was. No. Hubo una propuesta para llamarlo la Asociación de Derechos de Autor y de marca comercial, pero decidimos dejar el acrónimo como el nombre completo, así que ya no existe todos esos campos. Muchísimas gracias. Pasamos con Mirta Hurtado de PTMG. Muchas gracias por la invitación, Enrique. Un gusto estar aquí y compartir con estos ilustres speakers. Bueno, yo soy la chairwoman, aunque dentro de la organización me dicen chairman, pero a mí me cuesta un poco acostumbrarme al término. Desde hace 2 años de PTMG, que es el acrónimo para Pharmaceutical Trademark Group, una asociación que se fundó en 1970, en septiembre de 1970, en Inglaterra. Una asociación que fue muy centrada alrededor de lo que era pues, la Gran Bretaña al principio, pero que se fue expandiendo. Y yo creo que lo interesante de la asociación es que, bueno, este año festejamos la 100ª conferencia, que la celebramos en Lisboa, pero la asociación se dedica solamente y exclusivamente a farmacéutica y solamente a lo que es soft IP, o sea, todo excluyendo patentes. Y no tenemos la intención de incluir a los patentes por el momento. No quiero excluirlo para siempre, pero en todo caso no hay discusiones en este momento de expandernos. Creemos que con lo que ya abarcamos tenemos mucho y la asociación en realidad lo que se dedica es realmente a crear un contenido educativo importante que tenga que ver no solamente con propiedad intelectual, pero también con leyes regulatorias, autoridades de salud, antipiratería, bueno, con todo lo que es realmente importante para el ámbito farmacéutico. Y quizás un poquito lo especial es que los miembros de la asociación tienen que ser empleados de una empresa farmacéutica. Uno no puede ser miembro si uno no trabaja para una compañía farmacéutica. Los miembros asociados pueden ser, evidentemente, despachos o cualquier otra persona interesada en el tema. Para entrar a la membresía se tiene que someter realmente la candidatura al Management Committee, que después decidirá si bien o no se acepta a la persona o organización. Yo creo que otro punto interesante de nuestra organización es que queremos limitarnos a un número específico de miembros, pero más sobre todo no tanto de miembros porque para los que son in-house siempre somos muy abiertos durante las conferencias, pero tenemos un número límite de participantes en la conferencia de primavera y de otoño. La idea es que queremos mantener una entidad de comunidad. Mientras que seamos 400, máximo 450, donde el evento de otoño, pues se crea esta sinergia entre el hecho de que están todos los representantes de las farmacéuticas, no solamente grandes, pero también pequeñas, y
los que trabajan con ellos. Y esa gente sigue yendo desde hace muchísimos años, se crea como una comunidad muy cerrada, pero que también crea mucha, digamos, relación, amistad y, claro, puntos en interés. Y eso creo que es muy diferente a otras organizaciones que quieren constantemente crecer el número de participantes, el número de eventos, el número de cosas que se hacen. PTMG, solamente hay una conferencia en primavera, otra en otoño. Bueno, en época de pandemia obviamente había webinars y tal, pero si no, no se hace nada más que eso. Y realmente el contenido es, o sea, el objetivo es puramente educativo. Muy bien, muchísimas gracias. Le doy el turno ahorita a Sergio Barragán, que viene por parte de INTA. Bueno, muchas gracias, Enrique, por invitarnos. En representación de TIEN y de INTA, quiero extender el agradecimiento. Traje aquí mis notas para no cometer errores y Etienne no me vaya a regañar. Entonces, voy a usar un poquito estas notas. Bueno, muchos de ustedes conocen a INTA. INTA es una asociación global que reúne a titulares de marcas y a profesionales que se dedican a todos los temas relacionados de IP, particularmente marcas, con la intención de promover el uso de las marcas en consumidores, el crecimiento económico y la innovación. Como rol de la asociación, su rol principal es servir a sus miembros y ser una asociación sin fines de lucro, con la intención de promover el uso intensivo de las marcas en la sociedad y abocar por el crecimiento social y económico del valor de las marcas. Es una asociación que reúne alrededor de 6.500 organizaciones, de las cuales alrededor del 20% son corporate members. En total son un poco más de 34,000 miembros y esto está conformado por grandes corporaciones, multinacionales, corporaciones, SMEs, firmas de abogados, firmas de servicios, sole practitioners, organizaciones sin fines de lucro, agencias de gobierno y oficinas de marcas y instituciones de educación. Tenemos oficinas regionales en todo el mundo, en los 5 continentes. El headquarter está en Estados Unidos y tenemos oficinas alrededor del mundo, en Bruselas, en Singapur, en Santiago de Chile, es una de las más nuevas, en Beijing y tenemos consultorios en África y en el Medio Oriente. La forma en que la INTA trabaja es una member-run organization. Esto quiere decir que son los mismos miembros los que manejan y administran la corporación. Obviamente, la asociación obviamente está respaldada por un staff muy grande de miembros y de empleados de INTA, pero está conformado, por ejemplo, el board. El board son 36 miembros del board, de los cuales, en los cuales hay un abogado, un counsel y 2 advisory directors. Estos son elegidos cada 3 años y cada 3 años se van renovando, pero son escalonados. A cada año entran miembros nuevos del board para que haya consistencia y haya continuidad en los objetivos del board, ¿no? Importante mencionar, es una organización que ha estado luchando y trabajando mucho por la diversidad, por la inclusión, por ser una organización mucho más internacional, más global. Y ejemplo de eso es el 50% de los presidentes al día de hoy han sido mujeres. Hay todavía un largo camino por avanzar en otros temas de diversidad, pero la asociación está trabajando arduamente en este segmento, ¿no? 2/3 de sus miembros del board son corporate members y trabajan en comités. Estos comités internos dentro del board definen los pasos o los temas críticos del funcionamiento de la asociación. Esto es a través hay un comité de finanzas, hay un comité de auditoría, hay un comité de planeación, está el comité ejecutivo, que lo forman el CEO, el presidente de la asociación, que el CEO es un empleado de INTA, el presidente de la asociación es un cargo honorífico que dura 1 año, entonces lo forman miembros del board y presidentes pasados o presidentes futuros. Y es la forma en que trabaja el board para el funcionamiento de la asociación. ¿Cuáles son las principales funciones de la asociación? Son 5.
particularmente advocacy, hace mucho advocacy, que ve temas de piratería, de restricción de marcas, que es un tema que ha tenido mucha influencia últimamente y es muy importante para la asociación. Está el comité de Internet, por ejemplo, de asuntos emergentes, de copyrights, de diseños. También está el Resources, que es a través de la educación, y Resources tiene todo lo que es Innovation, dice el comité de diseños, de Data Protection. Está también otro pilar, es el de comunicaciones, donde vemos Unreal Campaign, o Brands for a Better Society, que es algo muy importante que estamos ahorita impulsando dentro de la asociación. Hay temas de educación a través del Professional Development, está también el Consumer Outreach, como decíamos, que es a través de Unreal, y varios think tanks, ¿no? Hemos hecho varios think tanks últimamente y también trabajamos de manera muy cercana a otras asociaciones. Con ACIPI hay una relación muy cercana, hemos hecho un par de estudios de manera conjunta, todo con la intención de seguir impulsando el valor de las marcas dentro de la sociedad. Entonces, esto es en términos generales lo que es la asociación. Muchísimas gracias, Sergio. Pasamos ahorita con Sharon Crane por parte de FICPI. Hola, soy Sharon Crane. En el momento soy la secretaria general de FICPI. Tenemos un bureau relativamente pequeño. Desafortunadamente nuestro presidente no pudo estar con nosotros. Presidente, vicepresidente, secretario general, 2 deputies, 2 secretarios generales derivados de esta última posición. Nosotros somos una organización bastante global. Tenemos casi 6,000 miembros de 80 países distintos. Eso puede fluctuar un poco para arriba o para abajo de tiempo a tiempo. Tenemos un proceso de aplicación muy organizado para la membresía. Tenemos aplicaciones a través de cada miembro de FICPI a nivel regional y nacional, y necesitas tener algún nivel de recomendación por parte de tus colegas con el propósito de ser aceptada o aceptada. Y hemos descubierto de que realmente es maravilloso para nosotros. Es la única ONG que se encuentra compuesta completamente de abogados de prácticas privadas, o sea, juntas o firmas de abogados. No tenemos miembros de compañías, y creemos que a través de este proceso y el control de la membresía nos sentimos cómodos en términos de tener la capacidad de decir que tenemos, por ejemplo, un miembro de Colombia, y de esta manera sabemos que son bastante competentes y que realmente van a hacer un muy buen trabajo representando a nuestros clientes o para mis clientes. Por lo tanto, voy a llamar a Enrique, por ejemplo, que es un miembro y ha sido calificado a través de FICPI. FICPI se enfoca en 2 elementos principales. Nuestro motto, no lo quiero decir, nuestro logo es que queremos enforzar la práctica de los abogados de propiedad intelectual y trabajamos con marcas comerciales y patentes. Diría que nosotros somos un poco más inclinados hacia las patentes de lo que es y parte de lo que hemos hecho lo hacemos a través de la educación y práctica de gestiones. Tenemos un número de comités, un par de ellos que estoy haciéndole el coaching en el momento y luego hablaré de ellos, pero los comités principales que tenemos son de trabajo y estudio, que llamamos el CET, porque es un acrónimo francés, y quiero mencionar que FICPI también es un acrónimo francés que no tendría la capacidad de darle justicia mencionándolo, pero básicamente es la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Intelectual. Y tenemos bueno, estas diapositivas que creo que las podemos utilizar como publicidad. Si quieren avanzar, simplemente estaré hablando, no voy a hablar de diapositiva a diapositiva. Tenemos una comisión de estudio y trabajo que llamamos el CET o CET, y esta se compone de 7 grupos de trabajo. Probablemente no los recordaré todos, pero tenemos el tema de marca comercial y diseño, patentes de biotecnología, de alta tecnología, tenemos patentes nacionales e internacionales, tenemos resolución de conflictos o de litigios, y creo que tal vez me ha faltado uno,
pero bueno, son 7 en total. Diría que las comunidades de FICPI son bastante activos y las reuniones de FICPI son bastante intensas. Trabajamos y nos desempeñamos bastante a alto nivel y tenemos también distintas oficinas alrededor del mundo, pero aparte del enfoque del CET, es preparar los white papers y finalmente poder preparar resoluciones. Y nos hemos encontrado con distintas oficinas de patente alrededor del año y alrededor del mundo y distribuimos estos litigios y tratamos de conversar y tratar de influenciar la política alrededor del mundo. Patentes y marcas comerciales. Otro comité principal que tenemos es el grupo de gestión de patentes, que se enfoca en hacer el intento de asistir a abogados en su práctica de desarrollo frente a la gestión de firmas de abogados. Esa es parte de una de las fuerzas que tenemos en las prácticas de la abogacía. Y uno de los grandes comités son la comité de enseñanza y educación, y este comité, en adición a la asistencia y planeación de nuestras reuniones, de las cuales estaré hablando en un momento, también realizan distintos cursos, borradores de cursos de patentes alrededor del mundo. Lo hemos hecho en Sudamérica, sureste de Asia, Europa, y recientemente iniciamos nuestro trabajo con PEPL frente a nuestro trabajo de cursos frente a estas temáticas. Y nuestras reuniones generalmente generalmente tenemos una gran reunión cada año y cada 3 años sostenemos un congreso que está limitado a miembros, pero en las otras 2 reuniones tenemos encuentros abiertos donde puede participar cualquier persona, y es la primera semana de octubre en el 2023 donde tendremos un foro abierto en Londres. Están todos invitados, espero que se puedan unir a nosotros. Algunos de las otras comunidades que tenemos, las comunidades de webinar, en este momento trabajamos de manera cercana al CP, particularmente con Giselle, para poder generar unos webinars entre el FICPI y el CP. Y también tratamos de organizar webinars cada 2 semanas que se vuelven en podcast. Y finalmente tenemos un comité de diversidad que, bueno, apenas ha iniciado, es muy, muy reciente. Todavía no tenemos ese hermoso 50% de presidencia a nivel femenino y masculino, pero esperamos que se pueda cambiar la balanza en algún momento. Ese es uno de los objetivos también del comité de diversidad. Thank you very much, everyone. Muchas gracias a todos, a Enrique Díaz y también a los otros colegas que han hecho este programa. Me siento privilegiada de poder estar con ustedes. He sido miembro del AIPPI por tal vez 15 años. He sido la segunda vicepresidenta de la asociación, del Bureau. La organización tiene una historia ilusoria expandiéndose a 125 años. Y también hemos estado en Europa. Hoy en día nuestra central está en Zurich y seguimos creciendo, así que somos una de las asociaciones más tempranas que abrieron conversaciones, abiertas para animar el desarrollo de leyes de propiedad intelectual para promover la innovación y tener discusiones o conversaciones sobre armonización. Y eso hace que nuestro trabajo sea emocionante. Tenemos 131 miembros desde el punto de vista de grupos nacionales. Tenemos 8,000 miembros en total para este momento. La forma en que nuestra asociación se estructura su trabajo y su voz es no solamente para enfocarnos en las leyes de propiedad intelectual y su protección, sino también poder tener un proceso para poderle dar a los grupos nacionales una oportunidad y una palabra en el Congreso para que puedan presentar sus perspectivas frente a temáticas claras. Definimos 4 temáticas o 4 materias de discusión cada año. Eso es un propósito también para poder tener un congreso anual. Pero el trabajo en sí mismo es muy emocionante. Comenzamos en diciembre identificando 4 preguntas y finalmente el objetivo es poder generar 4 resoluciones que son votados por parte del Congreso, y lo que ocurre en el medio es muy similar
a realizar a fabricar salchichas tras bambalinas. Es una forma de discutirlo, pero es una aproximación diligente para poder recoger respuestas nacionales y poder generar un resumen razonable de esos resultados. Y frente a este trabajo se generan los white papers, artículos. Y este año la temática será sobre tendrá que ver con recolección de sociedades, doctrinas, usos de marcas comerciales o el trademark y también trabajar con trabajar con temáticas de ofensores y demás, hablar sobre secretos comerciales también, preguntas de litigio. Nuestra membresía es bastante amplia, tiene que ver con educadores, empleados del gobierno, bueno, litigadores, fiscales, abogados, toda la gama completa. Y el futuro para nosotros realmente depende de esa motivación que exista frente a los practicantes jóvenes que están llegando hacia la profesión y estamos trabajando en distintas formas de poder mejorar dicha motivación, no solamente con nuestro congreso anual, sino también a través del año calendario. Acabamos de actualizar nuestra página web y si hay interés en la audiencia, los animo a que le den una mirada. Es muy interesante y realmente funciona como un gran refresco a nivel visual. Trabajamos con comités, nos enfocamos en temáticas, hay 25 de ellos conectados a problemáticas modernas, incluyendo inteligencia artificial, tecnología verde, incluyendo el Internet. También hay un comité, hay distintos comités, así que no somos estrictamente un grupo de abogacía, pero nuestra voz tiene el propósito de tener una función no gubernamental y ser una capa de datos importantes que son recolectados a través de la membresía y que se presentan a su vez hacia las oficinas de propiedad intelectual alrededor del mundo, como también lo hace WIPO y otras asociaciones de propiedad intelectual. Por lo tanto, existe un impacto final para estos trabajos que realizamos y algunos de los problemas que influenciamos son bastante interesantes, como Colin Patrick, que trabaja con el IPPA de manera paciente, generando un argumento frente a las resoluciones o las sentencias externas o del extranjero frente a la propiedad intelectual. Y lógicamente también hay temáticas que se discuten para poder llegar a discusiones diplomáticas. Para aquellos que no son aún miembros de nuestra organización, por favor denle una mirada. Firmamos un acuerdo con ACIPI recientemente con el fin de poder hospedar la colaboración y esperamos poder continuar trabajando con ACIPI. Muchas gracias. Gracias, María. Y ahora avanzaremos con Patrick Coyne from APLA. AIPLA también cumple 150 años este año. Fuimos fundados en el mismo año. Nosotros nos fundaron en Washington. Nos fundaron en Washington, D.C., pero un gerente de la Unión de la Guerra Civil que estaba trabajando en patentes en ese tiempo y unos 60 amigos de él, hasta donde podemos decir, era un grupo bastante selectivo al principio, pero comenzaron a trabajar con la abogacía, con Advocar y mirando qué podíamos hacer en términos de lo que es similar. Tenemos muchos elementos, pero en términos de lo que es distinto, digamos que ustedes son una parte mucho más grande de lo que es la AIPLA que las otras organizaciones. Siempre ha sido así desde el principio. Yo miré los archivos el diciembre pasado, porque es nuestro aniversario 125, y atendí también a la reunión de ustedes en Bruselas y encontré una información interesantísima que iba a más de un siglo frente al tipo de trabajo que hemos realizado. Por años nos enfocamos en patentes, éramos la Asociación de Leyes de Patentes de Washington y luego, hacia la mitad del siglo, nos dimos cuenta de que las marcas comerciales y los derechos de autor eran también importantes para las corporaciones norteamericanas y cambiamos el nombre en los 70s para que se volviese en la Organización de Propiedad Intelectual. Cambiamos de distintos nombres hasta llegar a la Asociación de las Leyes de Propiedad Intelectual. Así que trabajamos con todos, secretos comerciales, marcas comerciales, derechos de autor, y la mayoría de los asociados son abogados en propiedad intelectual. La mayoría de ellos trabajan con procuraduría y otra pequeña fracción trabajan en litigios y otra pequeña fracción trabaja en todo, como yo.
Tenemos mucho tema de trademark que se sobrepasa, que también tiene esta gran función, y tenemos también funciones frente a derechos de autor o copyright. También estamos ramificándonos a otros derechos, derechos de datos, privacidad, problemáticas de Internet que surgen relacionados a propiedad intelectual, pero no problemas tradicionales de propiedad intelectual. Tenemos más de 7.000 miembros, como mencionó María. Nosotros también hemos variado a través de los años. Típicamente cuando el Congreso considera una nueva legislación, damos un gran salto en legislación porque las personas quieren los programas educativos con el propósito de saber de qué está diciendo la nueva legislación. A la medida que eso se empieza a enforzar en corte, nuestros miembros comienzan a ir hacia abajo, y comparados a otras asociaciones como ACIPI, nosotros sí recibimos mucho golpe en la pandemia, porque nosotros hacemos mucho trabajo presencial. Tenemos 3 encuentros por año en distintas ciudades y no pudimos hacer nuestras reuniones por 2 años. Empezamos de nuevo a trabajar hace año y medio y tuvimos una gran muestra en octubre, así que estamos otra vez tomando nuestra ruta. Pero en el curso de todo esto reducimos nuestro staff central dramáticamente. Ahora solo tenemos 90 personas del staff central. ¿Podemos regresar a la diapositiva anterior? Gracias. Tenemos una mesa o un consejo de 21, eso incluye a personas que están a través de todos los tamaños de la escala, y rotamos los presidentes cada 3 años. Nuestro trabajo no lo hace la directiva. La directiva simplemente decide qué posiciones o decisiones vamos a tomar frente a distintas temáticas, y realmente tenemos muchas posiciones y tomamos muchas problemáticas. Trabajamos con las cortes europeas y norteamericanas. Asia tiende a ser un poco menos receptivo. Con frecuencia participamos realizando comentarios en toma de decisiones, nuevas legislaciones, propuestas legislativas, y lo hacemos con oficinas de propiedad intelectual alrededor del mundo. Lo hemos hecho con INPI, lo hemos hecho con la IPO regularmente, lo hacemos con WIPO, y probablemente continuemos realizando porque esta es nuestra función central. Realmente hacemos 3 elementos básicos. Antes eran 4, pero ahora nos enfocamos en 3 elementos. Tenemos una reunión de planificación estratégica en el último noviembre, septiembre, y decidimos que en el cuarto no nos estaba yendo muy bien, así que no íbamos a seguir haciéndolo. Nuestro propósito principal es la advocacia, y cuando digo que es la principal, no significa que lo hagamos al 100%, pero sí hacemos más advocacia que las demás asociaciones. Somos todos miembros individuales, por lo tanto no tenemos membresías corporativas o membresías institucionales. Todos son abogados, pueden ser corporativos, de gobierno, pueden ser jueces, pueden ser paralegales, pero tienen que tener algún tipo de relación con el mundo de la propiedad intelectual. No hay calificaciones, solamente te puedes involucrar y bueno, pagar con los compromisos. También tenemos mucha capacitación, diría yo que eso es lo que la mayoría del tiempo nos invertimos. Proveemos cientos de programas por año que van desde reuniones presenciales como estas, hasta webinars, hasta pequeños encuentros, hasta reuniones de lo que llamaríamos reuniones de pasillo. Todo esto con el propósito de llevarle a las personas la información que requieren de la forma más eficiente. Y lo que considero a través de mi edad y a través de la posición en la que me encuentro en mi profesión es realmente el trabajo corporativo. Estaba hablando con Joy Ray, el presidente antes de mi persona. Trabajamos en el circuito federal por muchos tiempos y estábamos simplemente hablando frente a qué tal si generamos un liderazgo en la asociación. Y lógicamente hubo mucha conversación, mucho alcohol involucrado en esta conversación, pero nos dimos cuenta de que este tipo de cosas nos ha hecho mucho más listos de lo que éramos anteriormente, y se nos ha expuesto a tanto tipo de personas que hacen otro tipo de acciones, incluso en nuestra profesión, y eso nos ayudó a ser mejores, más inteligentes, más brillantes como abogados de propiedad intelectual. Y creo que ese es la mejor beneficio comparado a otras asociaciones, es las relaciones que haces, las amistades que realizas, los avances intelectuales que realizas aprendiendo de otros y compartiendo. Ahora vamos a empezar una serie de ideas. Ya vimos que aquí, bueno, evidentemente en lo personal yo creo que todos, pese a compartir la profesión y la propiedad intelectual, hay un componente de ego, porque todos queremos estar en la mejor asociación y hacer crecer más a las asociaciones, excepto Mirta. Entonces ella no va a aceptar vacantes el día de hoy, no va a aceptar nuevos miembros. Pero si nos vamos a temas específicos de propiedad intelectual,
Y el impacto, me gustaría escuchar de ustedes, en la historia de cada uno de ustedes y de las propias asociaciones, 125 años o 40 años, no importa. ¿Cuál dirían que ha sido la contribución más importante de la asociación al mundo de la propiedad intelectual? Una o dos ideas, empezando uno en uno. In terms of contribution, En términos de contribución, ECTA, de seguro, ha hecho grandes contribuciones para la construcción de la Unión Europea. Y uno de los mejores elementos es avanzar en el sistema de propiedad intelectual. En mi conferencia de aceptación, a principios de este año, dije que mi motivo principal para unirme al ECTA era de hecho la parte de construir Europa. Para mí personalmente, muchos miembros tendrán distintas perspectivas donde ponen sus intereses particulares allí, y la forma en que lo realizamos es con los socios que he mencionado. Tenemos una relación cercana de trabajo. Por lo tanto, todos los instrumentos de la estructura legal de la Unión Europea en el campo de la propiedad intelectual es algo donde hemos participado en términos de diseños, marcas comerciales, más notablemente. Por lo tanto, continuamos contribuyendo a su evaluación periódica en conjunto, y estos son probablemente tal vez las contribuciones más grandes que hemos llegado a realizar, el trabajo que hemos hecho. Hay otros, pero este es el principal. Una de las contribuciones más importantes es el hecho de que, visto que hay una plataforma dada por organización donde se encuentran anualmente todos los miembros de la industria, se ha creado un sistema que los temas de interés para el que es un profesional de propiedad intelectual dentro del ámbito farmacéutico, pues puede ser platicado, conversado, discutido de una manera muy casual antes de ponerse de acuerdo si es que bien como industria queremos tomar posiciones importantes el punto de vista legislativo o el punto de vista de, bueno, de creación de nuevos derechos. Entonces creo que eso es sumamente importante porque los in-house, pues no podemos salir públicamente a decir esta es nuestra posición cuando recién algo está comenzando a moverse, cuando se está comenzando a hablar de algo. Estando en PTMG, pues tienes la oportunidad de sentarte con todos tus peers y discutir de temas y ponerte a hablar, o sea, quiénes están interesados, quiénes no. Es cuestión de región, es cuestión, o sea, hablar de esas cosas un poco más sensibles y después ponerse de acuerdo y pasar trámite. Otras organizaciones, pues nosotros trabajamos con muchas otras organizaciones para hacer advocacy, pero de una manera muy informal, y creo que eso nos ayuda mucho. Y el segundo punto, yo diría, PTMG sigue siendo un lugar donde muchísimos litigios se resuelven durante las conferencias, porque vas allá, hablas con tu competencia directa y te sientas y sin abogados hablas y dices, bueno, ¿cómo es? ¿Nos vamos a pelear o encontramos una solución? Y eso tiene un valor increíble para las compañías, porque te ahorras cantidad de tiempo, cantidad de dinero, y creo que es algo que todos queremos seguir haciendo porque nos facilita muchísimo la vida del día a día. Todo excepto la parte sin abogados, que parecería que es el éxito. Como si fueran los que estorbamos, pero lo entiendo perfectamente bien porque No, claro. muchas veces se llevan Y a cabo. además Sí, tenemos que hablar primero con los abogados para poder hablar con la competencia, ¿no? O sea, tú sabes cómo es eso. totalmente. Sergio. Bueno, en el caso de INTA, yo creo que la principal contribución es, a lo largo de los años ha promovido el valor de las marcas tanto en la economía como en la sociedad, ¿no? Es una asociación enfocada a marcas que poco a poco va abriendo más a derechos relacionados a la propiedad intelectual, como los derechos de autor. Poco a poco va entrando el tema de diseños, pero enfocado en marcas, ese ha sido su principal foco, y es impulsar el valor de el valor que las marcas tienen en la sociedad en todos los aspectos. Y es algo que ha ido evolucionando, ¿no? Empieza, el rol inicial de las marcas era demostrar cuál era la participación de las marcas en la economía y en el crecimiento de las economías de los países, y hoy por hoy está empezando a tomar este nuevo concepto de tener un rol más activo en temas sociales, en temas de diversidad, en temas de ambientales. Y ese es, INTA lo que está haciendo es enfocando en esto y está evolucionando. Las marcas evolucionan y INTA está evolucionando al mismo tiempo, apoyando y soportando el derecho de las marcas. Mi experiencia personal como in-house o como miembro del board de INTA,
estoy totalmente de acuerdo con Mirta. Una de los grandes aportaciones que a mí en lo personal me ha dado es el networking, principalmente conoces mucha gente y te abre una plataforma para solucionar millones de cosas, para evitar litigios absurdos, gastar dinero absurdo. A mí cuando me contrataron en esta compañía, lo primero que me dijeron es, te contratamos para evitar litigios, no para llevarlos. Y INTA es una plataforma excelente, porque ahí en estas diferentes reuniones que tienes en la junta anual o el leadership meeting o las diferentes reuniones, tienes la oportunidad de conocer gente y de hablar de temas comunes. Sí son entre abogados, pero no con los guantes de box puestos para litigar. Ahí estás buscando soluciones y INTA es una gran plataforma para eso. Muchísimas gracias, Sergio. Sharon. Ok, voy a mencionar también que lo que he visto, en mi opinión, que es nuestro mayor logro, sería los cursos que hemos enseñado. Y creo que a pesar de que esto ha avanzado a través de los años, uno de los tantos efectos es el incremento de la diversidad dentro de nuestra profesión. Al hacer esto, en Sudamérica, en el sudeste de Asia, hubo un curso WIPO en el que estuvimos involucrados donde trajo a jóvenes profesionales en propiedad intelectual y realmente tocaba las mecánicas del drafting de reclamaciones y de aplicaciones. Y realmente fue una experiencia increíble el poder estar en todos estos elementos. Muchos de ellos no tienen los recursos para poder ir a estos cursos de capacitación y a muchos de estos estudiantes se les ha dado tutoría y se han dado excepciones para los cursos de WIPO. Siento que la educación de profesionales de propiedad intelectual jóvenes es una de las contribuciones más importantes. La otra contribución que quisiese mencionar es que nuestro comité de gestión profesional fue un comité innovativo y somos uno de los primeros que han introducido una gran corriente de nuestra organización enfocándose hacia la práctica de gestión. Y quiero avergonzar un poco al presidente pasado y mi actual socio y esposo, mi socio en crimen, que inició este comité, que comenzó como un comité de excelencia y ahora se ha convertido en el comité de gestión profesional. Hemos invertido mucho tiempo hablando sobre la gestión de firmas de abogados, mercadeo, herramientas para poder utilizar herramientas digitales. Y hemos invertido una gran porción de nuestro tiempo en ese tipo de capacitaciones de alto nivel. Creo que esa es otra gran contribución que hemos dado. Gracias, María. Ok, regresaré al ejemplo de Heckner porque soy pragmática de corazón y tener la capacidad de dar el paso hacia atrás con un cliente y explicar algo que realizamos con una asociación o algo que realizaron mis colegas y mostrar de que se ha hecho una diferencia. Esa es la opción más fácil. Como estoy en los Estados Unidos, en muchos casos nuestro departamento de Estado y otros que están en el rol de hacer abogacía para la posición a veces no son invitados hacia la sala. Y con el ejemplo de Hague, hace unos cuantos años el gobierno norteamericano no fue invitado a la sala, pero aprendí del acuerdo de Hague, que fue preparado por abogados comerciales que tenían menos sensibilidad frente a las problemáticas de propiedad intelectual. Y confrontémoslos y tenemos una maravillosa victoria para el cliente. Nos gustaría que esa decisión fuese aplicable en otra jurisdicción. Pero realmente en la realidad no puedes ganar todo el tiempo. Y cada sistema legal tiene un proceso distinto para la litigación que puede incluir o excluir evidencia que podría ser valiosa para la discusión. Por lo tanto, para nosotros, dicho trabajo, digamos que la aproximación de AIPPI
es la parte investigativa. Miramos distintos grupos, recogemos datos, preparamos los datos en un formato de hoja blanca, porque estamos cómodos con este proceso y somos respetuosos frente a las oficinas de propiedad intelectual. Y hemos tenido la capacidad de reaccionar, generar entrevistas rápidas, generar un producto de trabajo que representa adecuadamente nuestro deseo para este lenguaje de enforzar el juicio, estos juicios en términos de propiedad intelectual, y finalmente se nos ha invitado ya a la discusión diplomática para que dicho lenguaje sea conllevado. Y en cierta forma no fue un proyecto, fue un resultado práctico para colegas talentosos para que pudiesen dar un paso hacia adelante y pudiesen generar un trabajo de calidad y dar el apoyo para poder generar este ajuste. Patrick. Bueno, diría primero que es la advocacia. Nosotros presentamos una advocacia balanceada tanto para los dueños como para los usuarios del sistema de propiedad intelectual, y muchos abogados de dueños de patentes no se dan cuenta de que esto es importante, porque si el sistema se cae del balance o sale del balance, no tendrá el apoyo público y no servirá las funciones que debe servir. Por lo tanto, esto es algo que siempre digo y tú acabas de mencionar, es que hace 10 años adquirimos el EPPI Estados Unidos, y ahora tenemos un subsidio frente a la IPPI. Tenemos menos de 10% de miembros extranjeros. Tenemos una membresía para que puedan unirse personas que están por fuera de los Estados Unidos, y 15% de las personas que atienden a nuestra reunión son internacionales. Eso requiere que seamos bastante sensibles frente a las preocupaciones que hay en otros países. Y yo diría que la tercera ruta es que hemos sido persuasivos, no muy efectivos aún, pero hemos sido persuasivos en armonización. Es muy importante que podamos eliminar algunos de estos problemas. Por ejemplo, no sé cómo lo ves en términos de la organización en el lado equivocado del Hague, pero no estamos listos aún. Todavía tenemos sistemas nacionales. En algún punto tal vez lleguemos a estar listos y podremos reevaluar las posiciones, pero lo segundo viene a ser la educación. Y no es solamente la educación para los abogados norteamericanos. Tenemos bars obligatorios que tenemos que cumplir, o si no serás penalizados o se te puede quitar el título. Por lo tanto, tratamos de promover una educación de alta calidad. Podemos hacer la advocacia más rápido que otros grupos como ABA, que es como voltear un avión de transporte. No pueden cambiar de posición rápidamente porque tiene que ir a través de toda la junta de gobernantes. Nosotros sí podemos hacerlo, simplemente debemos de revisarlo y podemos generar respuestas de manera rápida y responder rápido. Y en el sector educativo no es solamente la educación mandatoria que le proveemos a los practicantes norteamericanos o estadounidenses, sino que hacemos 6 a 7 viajes al exterior para visitar a otros colegas en otros países, y los invitamos también de que nos puedan visitar para que podamos aprender en conjunto de qué es lo que está funcionando, y creo que eso es lo más beneficioso. Todos tenemos en común, damos una plataforma, creo que eso es muy valioso, sin importar el sector específico, la industria o el área de propiedad intelectual en la que estamos. ¿Qué tan efectivo, qué tan activo o reactivo debe ser el papel de las asociaciones con respecto a políticas de propiedad intelectual? ¿Cómo debe irse moviendo, de acuerdo a su punto de vista, la asociación en un nivel de acompañamiento? ¿Debe ir a la vanguardia buscando acelerar cambios, frenar cambios? ¿Qué tan activo debe ser el rol? Ahora voy a empezar al revés, de este lado, Patrick. ¿Qué tan activo? A lo que me refiero es, la asociación debe supervisar, debe de buscar un rol de vanguardia. ¿Cómo ir llevando el sistema de propiedad intelectual? Tú hablaste ahorita al final, evidentemente la palabra más significativa fue el balance. Perfecto. ¿Qué tan activo es el rol de AIPLA en los cambios legislativos? ¿Cómo debe jugar la asociación? Can we pull the slides back up for a second? And I'll do Podemos volver a poner las diapositivas rápidamente. Creo que debería ser un rol muy activo, y aprecio que la abogacía sea una preocupación en ciertos países. Sin embargo, es muy importante tomar, por ejemplo, este último ejemplo. Hace 2, 3 años en los Estados Unidos tuvimos una administración que decían, no sé, no me importa. Así que, ¿quién carga el agua durante ese tiempo? Las asociaciones BAR es lo que hacen, es continuar con esa motivación internacional, es continuar con esa motivación con el fin de mejorar el sistema. Si por favor me pueden poner otra vez las diapositivas, les puedo dar un título de un nombre. El nombre es Joseph Hendricks, solía enseñar en la Universidad de British Columbia y es un historiador de evolución social, y básicamente miraba a la sociedad occidental
que es donde todos estamos viviendo. Y el título que teníamos, ¿me pueden mostrar por favor la diapositiva? Perfecto. Exacto, las personas más extrañas del mundo. Y es básicamente personas ricas, industrializadas y democráticas, etcétera. Y él listaba 4 elementos que creían que había formado el oeste en los Estados Unidos y lo llevó a lo que es hoy en día. Iniciamos obteniendo información de las familias, pero luego comenzamos a movernos hacia los gremios, entre los 1200 y los 1300, donde nos afiliamos con los artesanos y compartíamos información. Y nos volvíamos mejores, hacíamos mejores productos, mejores de lo que los padres nos hubiesen podido enseñar o nuestros tíos nos hubiesen podido enseñar. Luego llegó la religión y cambió toda la estructura social de lo que es el oeste. Ya no podrías casarte con un primo o con una prima, habían muchas cosas, pero lo más importante de lo que él menciona en el libro es la asociación voluntaria para que puedan asumir ese rol. Las asociaciones voluntarias es donde compartimos, donde aprendemos los unos de los otros. No tienes que estar limitado frente a lo que sabía tu tío o tu padre. De hecho, puedes hacer mejores cosas de los que ellos hacían, porque podemos aprender de todos nuestros pares y colegas. Es por eso que creo que las asociaciones tienen un rol crítico. Las asociaciones están respondiendo a las políticas del ejecutivo que está a cargo de esa organización y tienen una agenda. Y realmente aprecio que algunas asociaciones puedan tener dicha agenda, y no voy a nombrar los nombres, pero algunas asociaciones van más hacia la parte de la propiedad como tal, y otros se enfocan más como hacia las patentes, por ejemplo, matan en un escenario como el COVID, ¿verdad? Nosotros tratamos de ser más balanceados. Y eso es lo que tratamos de obtener en términos de un consenso frente a lo que podemos hacer en un grupo voluntario de personas. Podemos lograr un balance que no hacen los gobiernos, porque puedes tener el poder para afectar una siguiente elección y puedes influenciar al gobierno en su posición. Estoy de acuerdo con lo que acabas de mencionar, Patrick. Y para el AIPPI, para nuestra perspectiva, lo más importante es poder defender los derechos de propiedad intelectual, la armonización y generar productos que realmente alimenten estos dos elementos. La forma en que he experimentado mi membresía y el trabajo que hacemos en conjunto es un nivel de alta calidad, porque creo que como abogados de propiedad intelectual nos preocupamos bastante frente a la ley y lógicamente hacer que se ejecute de una manera adecuada. Y a la medida que monitoreamos distintos desarrollos en leyes nacionales, tratados o en otras colaboraciones y comenzamos a observar una conversación que se está formando, nosotros tratamos de tomarlo a bordo como una iniciativa que debe estar en nuestro plato para poder generar un producto de trabajo al que las personas se puedan referir, con la expectativa de poder organizar todo para mayores conversaciones. A veces toma distintos intentos, pero ese es el objetivo que tenemos: ser activistas como abogados, pero no con una agenda nacional, sino con una agenda global, por así decirse. Les quiero dar un ejemplo de realmente involucrarnos en un cambio frente a la legislación en los Estados Unidos. Para aquellos de ustedes que hacen trabajo en patentes, pueden saber de que los Estados Unidos ha generado una problemática terrible con el tema de la elegibilidad y que puede y que no puede ser patentado. Y el FICPI, de hecho, ha tenido un miembro involucrado en todas estas discusiones o conversaciones entre los grupos de prorreforma y los grupos preocupados, o el grupo de personas que tienen algunos elementos concernientes. Hemos tenido conversaciones uno a uno frente al diálogo de que podemos patentar, composición, métodos, demás, y nuestra Corte Suprema realmente ha dañado la ley de patentes en una forma terrible, y desafortunadamente siento que se está esparciendo hacia otras jurisdicciones, pero han existido conversaciones frente a las escuchas legislativas. Hemos ido a estas conversaciones y básicamente hemos estado en la negociación entre la prorreforma y los grupos concernientes, y literalmente hemos generado sugerencias frente a la palabra de nuevos bills o nuevas actas que se han generado
No sabemos con qué rapidez va a avanzar, pero siento que hemos realizado una contribución significativa a ese cambio en la ley que esperamos genere una gran diferencia frente a la ley de patentes en los Estados Unidos. El rol debe ser proactivo, nunca reactivo. Si eres reactivo, a final de cuentas puedes llegar muy tarde y ya no tener el mismo efecto y la misma fuerza. INTA, como decía, es una member-driven organization. Esto quiere decir que está conformada y la operan sus miembros. Al hacer esto, está conformada por expertos en la materia. Entonces, tienes a la mejor gente, a los que conocen más de temas legales de marcas dentro de la asociación. Entonces, hay que hacer mucho advocacy. Tenemos, por ejemplo, un comité de emerging issues. Este comité está constantemente viendo cuáles son las tendencias de la sociedad, las tendencias de la ubicación de la marca, en qué está aportando la marca a la sociedad. Y eso es muy importante porque tienes que ir un paso adelante, ¿no? Si dejamos, bueno, si no participamos de una manera proactiva en los cambios de legislaciones, por ejemplo, y ya llega, como dice, los gobiernos tienen una agenda y esa agenda tienen que seguir, podemos influir en esa agenda, pero tenemos que hacerlo de una manera anticipada, porque ya avanzado se vuelve más complejo. No quiero decir que es imposible, pero se vuelve más complejo, ¿no? Muchas gracias, Mirta. Gracias, Enrique. Pues PTMG, de forma muy consciente, decidió no meterse en el ámbito de advocacy porque las compañías lo hacen trámite de las asociaciones de industria. Entonces lo hacen trámite IFPMA, o sea, la asociación local americana o europea o, digamos, global. Pero si me permites una observación, porque yo creo que soy una de las que participo en 4 de las asociaciones que están representadas aquí, más he colaborado con IPPI, o sea que con 5 he colaborado y sigo colaborando de manera... A mí me parece que, como lo dijo Sergio, lo dijo Patrick y también nuestras colegas, definitivamente hay que ser proactivo. O sea, ese es nuestro rol como asociaciones, es estar pensando más allá, o sea, es estar tratando de identificar cuál va a ser el próximo problema. No solamente cuál es el cambio legislativo, ni cuál es la restricción que va a venir, sino cuál es el próximo problema que, viendo cómo evoluye la ciencia y la economía, cuáles van a ser los retos y sobre todo las oportunidades que se presentan para nosotros. Y una observación mía que estoy sentada en estas organizaciones es, creo que lo que dijo Patrick es elemental. Tenemos que ser rápidos. Entonces, yo aprecio muchísimo el trabajo, por ejemplo, que hace IPPI de fondo, que es un trabajo, o sea, cuando sale un reporte de IPPI lo leo, pero así, porque sé que es un trabajo muy fundado, pero que también es de largo aliento. No es, se presentó un problema y dentro de 2 meses tenemos un reporte. Pero creo que por eso es la validez de todas las asociaciones. Algunas pueden actuar muy rápidamente, otras necesitan más tiempo, pero yo creo que sí debemos, viendo la complejidad de lo que se nos está presentando hoy en día, todos nosotros debemos estar pensando cómo podemos aligerar los procedimientos de decisión y el tamaño de nuestros boards, consejos ejecutivos y cómo tratar de encontrar maneras de ser un poco más agile and lean para justamente servir aún mejor a nuestros miembros. Muchísimas gracias, Mirta. Yes. Well, Ok, muchas gracias. Es por eso que tengo ese placer, como muchos otros miembros. Y estoy de acuerdo y comparto completamente la perspectiva de Mirta. Necesitamos ser proactivos y debemos de movernos mucho más rápido. A veces estamos detrás de realmente donde deberíamos de estar. Y eso ocurre a veces en el 2010, si recuerdan el periodo de ese sentimiento, ese periodo donde había un sentimiento antipropiedad intelectual, donde todos estamos a la defensa. Nos sentíamos ofendidos de que la sociedad no nos preguntara a los expertos, nosotros como supuestamente, y reaccionábamos de manera negativa frente a lo que los nuevos expertos estaban diciendo. Cuando yo estaba en el consejo de INTA, teníamos una reunión con los MEPs de Europa, de los lados privados, y aprendimos de ellos. Y lo puedo decir como director de INTA. ¿Por qué no estábamos allí antes que ellos? Esa es la pregunta que todos deberíamos de estarnos preguntando. La velocidad del cambio está acelerándose, la tecnología lo está conduciendo,
Pero la respuesta debería de ser, desde mi perspectiva humana, la respuesta a la tecnología es encontrar nuevas maneras de poder contribuir como individuos hacia la sociedad. Y esto es lo que nuestra sociedad o nuestra asociación debería estar haciendo hacia el futuro. Entonces, un tema, somos complementarios. Yo también estoy sentado en varias asociaciones de las que están aquí, y si bien ahorita me toca estar a la cabeza de esta, participo en las otras de una u otra forma. Y de las cosas que a mí me gustaría destacar también es, nosotros mucho en la asociación también buscamos mucho y estamos muy enfocados en los métodos alternativos de controversia. Definitivamente no queremos clientes pobres después de un litigio de 10 años. Ese no es el interés. Y mientras más exitoso y más rápido salgan los problemas o evitemos los problemas para los clientes, será mejor. Pero en todo este camino de solución de controversias nos encontramos con temas que son muy delicados, éticos. ¿Qué tanto debe influir la asociación en el manejo y cuidado de cada uno de los miembros que le integran de forma activa? Que es un tema a ver, y entendamos que la ética solo hay una, ¿no? Ya saben que luego aquí en definitivo distinto, pero ¿qué tanto debe participar con los conceptos éticos la asociación con cada uno de sus miembros? Me refiero al cómo desempeña sus actividades. Tiene que ser proactivo, no nada más en la enseñanza, en la regulación, sino en las sanciones. ¿Cuál es tu punto de vista? If I can, when I mentioned humanity, ethics is its most Cuando mencioné humanidad, la humanidad es el componente más importante, esto debe ser dominante. A veces, cuando estamos enfrentando temas de inteligencia artificial, siempre digo a las personas con las que trabajo y cuando soy docente, yo digo a los abogados, somos débiles muchas veces en cuestiones éticas, no es parte de lo que recibimos como educación. Necesitamos instrumentos para abordarlo. La parte ética es central. Y otro tema al que debemos prestar mucha más atención es el lugar cambiante de la ley en nuestra sociedad. No estamos en el mundo donde fuimos educados para pensar en cómo funcionan las cosas. No es un eje central de nuestra organización. La ley tiene muchos problemas a la hora de servirle a una sociedad tan compleja, con patrones tan complejos de transacciones con las que no puede lidiar. Así que debemos hablar de estas cosas, debemos discutir el cómo invertimos nuestro tiempo. Las cosas cambian. Yo creo que es un tema muy, muy sensible porque lamentablemente la ética no es una, porque la ética tiene muchísimos puntos de vista diferentes y en las asociaciones, tanto como en la realidad social, pues estamos confrontados a éticas diferentes, valores diferentes y cada uno de nosotros se interpreta de manera diferente. Yo, ¿qué es lo que veo en las asociaciones en las que yo soy activa? Es que tenemos, por el hecho de que tenemos jerarquías, procedimientos de seniority, pues en todo caso en PTGMG, por ejemplo, durante muchos años están las mismas personas en el comité ejecutivo y las mismas empresas. Entonces, claro, es muy bonito porque hay un sistema de tradición, de valores de la asociación, pero la pregunta que surge es después, bueno, ¿qué tan actualizados están esos valores con respecto a la realidad social que estamos viviendo? ¿Y qué tan rápida, qué tan ágil es la asociación para adaptarse a eso? ¿Qué tan abiertos de espíritu y de mente somos para conscientemente hacer el esfuerzo de reclutar personas nuevas que no piensen como nosotros? O sea, objetivamente tú tienes que tomar la decisión como miembro de un comité ejecutivo y decir, pues a pesar que el pensamiento de la otra persona no me guste, yo creo que es importante ser diversos y traer a esas personas para justamente tener una ética que sea más actualizada que la que nosotros pensamos que valorizamos porque nos ha sido exitosa. Entonces yo creo que, como dice Mladen, los cambios tan rápidos que estamos viviendo ahora nos tienen que llevar a pensar de otra manera
y justamente para poder llegar a tener una ética un poco más homógena, un poco más compartida. Lo que pasa es que la ética tiene una sola definición. Yo entiendo que la sociedad va evolucionando y hay conceptos que van cambiando, pero la ética es una. Los conceptos sociales cambian y tenemos que adaptarnos, 100% de acuerdo, pero justamente ese es el gran problema que yo encuentro muchas veces al practicar. Cuando en el diálogo la gente te dice, es que de acuerdo a lo que yo creo, no, espera. Hay bases fundamentales y sí es cierto que somos influenciados por nuestras propias creencias y cómo irlo moviendo alrededor, ¿no? Pero, Sergio. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. INTA tiene, como me imagino todas las asociaciones, un código de conducta que se revisa constantemente y es como se debe regir la asociación y los miembros de la asociación, tanto staff como los miembros en general de la asociación. Yo estoy de acuerdo, la ética es una, el problema es cuando entras al tema de interpretación y lo que es de altos valores éticos para Mirta puede no serlo para mí, pero sí hay una estructura y robar es robar, robar es robar aquí en China, ¿no? Entiendo, no sé si todavía, pero ACIPI tiene un comité, por ejemplo, de ética o lo tuvo en algún momento. Tenemos. INTA no lo tiene o no lo conozco. Tampoco en mi experiencia en cuanto a Estado se involucra mucho en conflictos entre miembros. O sea, exacto, es el que iba a mencionar. Hay un comité nuevo y de hecho es uno de los pilares de la organización, que es el Brands for Better Society, más enfocado a qué aportar las marcas a la sociedad. Lo que decía en un principio, las marcas están evolucionando. El consumidor ya no va y compra una marca porque es bonita o porque vende mucho o porque le gusta. El consumidor ahora lo que busca es qué está aportando esta marca a la sociedad, qué está aportando al medio ambiente, qué está aportando a la diversidad, qué está aportando a la inclusión. Y eso es parte de los valores de la asociación. La asociación ha enfocado en los últimos años, el presidente anterior, Tiki, enfocó mucho en el tema de diversidad e inclusión, y es lo que está haciendo INTA, está buscando cuál es la aportación a través de las marcas, que este es el estandarte de INTA, cómo podemos aportar a la sociedad. Y ese sería, digamos, el trabajo ético que hace para manejar. I think that one of our important jobs in these voluntary. Yo creo que uno de nuestros trabajos en estas asociaciones es ser ejemplos de estos temas que estamos apoyando a la medida en que tenemos comités de diversidad, hablamos de diversidad y entrenamiento y entrenamos a miembros diversos. Nuestro liderazgo debe también ser diverso hasta el punto en el que estamos promoviendo actividades verdes. Nuestras asociaciones deben ser verdes también. Debemos estar pensando en cuánto estamos imprimiendo, en cuánto estamos volando alrededor del mundo. Hemos hecho algunos cambios. Antes íbamos a Asia todos los años, un grupo de nosotros. Y igual a Europa y otras organizaciones de propiedad intelectual gubernamentales. Ahora lo que hacemos es que lo hacemos cada 2 años. Tenemos encuentros virtuales un año. Con Europa este año fue virtual. Igual con las oficinas en Asia, y de esta manera conservamos esos contactos y discutimos temas que nos son importantes, y como todos sabemos es importante para nosotros reunirnos en persona. Si no nos estamos encontrando en persona, perdemos un poco esos vínculos que tenemos, así que sentimos que sí, a veces tenemos que encontrarnos en persona para poder controlar algunos de esos costos y las emisiones en volar alrededor del mundo. Creo que es muy importante reducir las emisiones. Otra cosa de la que estoy orgullosa con IFPI es que hemos suspendido nuestra sección rusa temporalmente hasta que las cosas estén resueltas, y desafortunadamente hemos permitido que nuestros miembros rusos sean miembros individuales, pero esa sección como tal está suspendida hasta que las cosas estén bien.
estoy orgulloso de que hemos tomado una postura firme en ese sentido y hemos perdido algunos miembros a causa de esto, pero conservamos aún muchos miembros individuales. Estoy de acuerdo con los comentarios de Mirta en cuanto a traer voces frescas a las conversaciones que pueden llevar a nuevas conversaciones con respecto a preocupaciones éticas y desde la perspectiva PPI, aunque tenemos una estructura de comité enfocada en estos temas y hay dos como puestos por grupo nacional y un próximo puesto para representantes in-house del grupo nacional, aún sentimos que se necesitaban cambios y creamos un estado de observador. No se tiene la oportunidad de votar, pero puedes estar presente y contribuir a las conversaciones de comité y los comités eligen con qué frecuencia quieren encontrarse y qué temas quieren discutir, pero en ese sentido no estamos esperando un congreso u otra oportunidad más formal para continuar la discusión. Es una conversación continua, con mucho respeto para todos los participantes. Y en ese sentido hemos tenido un entusiasmo renovado con respecto a estas preguntas difíciles y estas conversaciones. Así que la respuesta corta es sí, todos somos animales sociales, probablemente somos el animal social más sofisticado del planeta. Así que sí, se hacen buenas cosas, pero nosotros tenemos independencia, ellos no, y nosotros elegimos afiliarnos unos con otros y esto es un componente crítico. Y esa afiliación voluntaria significa que sí, las cosas cambian, regresando a tu punto. Así que hace 100 años todos eran hombres blancos viejos y las cosas han cambiado para ajustarse a nuestra sociedad y así tiene que ser y tenemos que estar al frente de esto. En el tema de sanciones, no, el punto es que la única que creo que es apropiada para asociación voluntaria es la expulsión. Si no vas a jugar bien con los demás, te van a echar. Ese es el trabajo de esa barra obligatoria del Estado, la Corte, regulando su sistema judicial. No es el trabajo de una junta voluntaria. Hemos tenido situaciones, pero somos una organización grande. En un punto fuimos de 13.000 miembros. Sí, algunos se comportan mal a veces. Y hemos tenido situaciones donde hemos tenido que expulsar a algunas personas, pero ese es el límite de la autoridad nuestra. Eso debe dejarse a un proceso judicial. Pero reforzar la ética de manera voluntaria, absolutamente. Industrias, sectores, personas, pero sobre todo las jurisdicciones de cada una de las asociaciones. Porque, por ejemplo, el caso de Estados Unidos es muy fácil porque tienes el bar, tienes la bar de cada uno de los estados, tienes órganos y tienes autoridades que van controlando el ejercicio. Pero ¿qué pasa en aquellas jurisdicciones donde no tienes un órgano de control sobre el ejercicio profesional? Las asociaciones deberían de tomar un rol primario. Por ejemplo, se los pregunto a ustedes que estén en una industria específica. Las asociaciones deberían de tomar un rol primario para certificar a sus asociados, porque al final de cuentas estos asociados van a ser los que van a estar representando a las empresas. ¿En qué línea están? ¿Cómo está la práctica? Well, I can contribute one example that we are grappling with. Puedo hablar de un ejemplo con el que estamos luchando en estos momentos, que un paso más o menos frustrante, y es el tema de el abuso de las credenciales de la EU, donde estaban alquilando los credenciales a agentes chinos y estaban ingresando nombres de personas que no lo eran, no las personas que declaraban el acceso al sistema, y estas personas no eran nuestros miembros, no identificamos las firmas. Es un tema profesional amplio y trabajamos lentamente mirando esas credenciales de EU o el Reino Unido. Inicialmente había resistencia, pero luego cedieron y refinaron sus políticas de credenciales y permitieron el sancionar a estas personas, pero no querían hacerlo ellos mismos, pero esperan las barras autoridades nacionales que lo hagan.
Entonces, no hay una autoridad que pueda actuar con facilidad. Así que sí, es lento, pero a lo largo, en los últimos 3 años se logró algún progreso. Exactamente lo mismo que en Europa, en Estados Unidos, con estas aplicaciones que venían desde China y tuvieron que modificar la ley para poner ciertas restricciones. Fue lo mismo, una cuestión de control. ¿Por qué? Porque lo que viene de allá afuera no tengo acceso a la sanción. Right, it's been a huge problem in the States. The prior commissioner Sí, ha sido un problema en Estados Unidos. Se ha hecho mucho esfuerzo tratando de tomar control sobre esto. No fuimos sujetos a estos tipos de aplicaciones abusivas o fraudulentas en los 40 años que he estado practicando, hasta hace apenas 5 años. Y los aplicantes chinos llegan con credenciales falsas o sin credenciales. Entonces, hace 2 años, en nuestro acto de utilización se propone un sistema de credenciales para verificar la identidad del practicante. La gente toma algo del internet y básicamente dicen, este es mi espécimen de uso, ni siquiera lo utilizaste, ni siquiera es un jugador, simplemente estás robándole a alguien, esperando que te paguen más adelante cuando lleguen a reclamar. Salvo los países como podría ser Estados Unidos o te vas a Canadá, las barras nacionales no tienen un efecto real de sanción. O sea, una barra nacional, como el caso de México, como pasa en Brasil o en otros lugares, no te pueden suspender la licencia. Entonces, ese es el ejemplo de cómo creo yo que también las asociaciones tienen que trabajar de forma colegiada para buscar un equilibrio, pero sobre todo, a ver, podemos decidir que si los valores cambiaron, que hicieron, tal, todo eso sí, pero sabemos que hay cosas que ninguno de nosotros va a dudar que está mal hecho. Y esas son las acciones que creo que como grupo tenemos que trabajar para buscar erradicar en pro de un mejor sistema, de un balance, un mejor equilibrio y todo eso. Pero bueno, nos quedan 5 minutos y me gustaría nada más una reflexión final de cada uno de ustedes con respecto a el futuro de sus asociaciones y dónde están. You are looking at De me, un minuto Enrique. cada uno para que Yes. acabemos todos. Yes. Well, yes, I was thinking about it, in preparations of the Sí, estaba pensando en esto cuando preparaba la sesión y creo que uno de los desarrollos que vamos a ver es asociaciones en las que tenemos miembros individuales y aunque hayan personas legales, veremos asociaciones más enfocadas en las diferencias individuales, donde cada miembro individual representa lo que son como individuo y segundo como profesional. Estaremos quitando las máscaras que utilizamos como profesionales, así como nos quitamos las corbatas. Y eso es parte de esta deconstrucción en la que estamos. No va a terminar aquí, va a ir mucho, mucho más allá. Y creo que como asociación esto habilitará más cooperación entre asociaciones porque lograremos que nuestros miembros individuales compartan. Ese es el futuro para mí. Some time ago we were Probando que los valores éticos siguen siendo los mismos, pues, pero yo creo que todos estamos de acuerdo que queremos seguir siendo una organización que está completamente abierta a todos, a todas las compañías farmacéuticas y a los miembros asociados, pero sobre todo que sigamos siendo un ejemplo de lo que es la verdadera colaboración y respeto. Muchísimas gracias. Bueno, como lo he venido mencionando, yo creo que el futuro de la acción está más enfocado a ser una acción con una visión de más responsabilidad social. También ha trabajado INTA últimamente en estos think tanks de las oficinas del futuro, las firmas de abogados del futuro. Consideramos que estamos evolucionando muy rápido, como decían, la tecnología, hay que ir a la vanguardia. Entonces, INTA está viendo esta dualidad desde cómo se va a ver la marca en el futuro, cómo se van a ver los profesionistas de la marca, cómo INTA tiene que evolucionar para poder servir a sus miembros de una manera más efectiva. Y por otro lado, también seguimos con el tema de
de ser una asociación con más responsabilidad social, impulsar la responsabilidad social en todos los aspectos, y ese es lo que ve los principales retos y el futuro de la asociación. Gracias, Sergio. There's a little delay for me because I'm listening to the Sí, un poquito de retraso para mí porque estoy escuchando la traducción. Creo que para Figby lo que veo en el futuro próximo, adicional a continuar todas sus iniciativas, es el tratar de crecer en nuestra membresía y no necesariamente en números, sino en diversidad y miembros adicionales de países donde solo tenemos unos pocos miembros, de países donde no tenemos miembros aún, y tratar de incrementar nuestra participación. Y debo decir que estoy impresionado con la participación o involucración de ACIPI con sus miembros. Tenemos mucho que aprender de ustedes y quiero incrementar nuestra membresía y nuestra participación o la conexión con los miembros. Sí, es muy importante. Buscamos maneras de ser activos a lo largo del año para tener para nuestros miembros herramientas prácticas y perspectivas frescas. También mi carrera dependió de pensar en los niños. Pensemos en los jóvenes abogados, estudiantes de derecho. He escuchado cosas maravillosas acerca de las iniciativas de ACIPI para la educación de personas que quieren entrar en temas legales, y mentores es una parte tan importante del trabajo de las asociaciones, y todos tenemos la oportunidad de alguna manera u otra. Entonces, puedo decir por experiencia, muchos de mis colegas están dedicados a eso, a tomar un momento extra para explicar algo o para atraer a alguien hacia la asociación lentamente, y vale la pena, es una buena inversión, ese es el futuro. Sí, ok, entonces el futuro, les voy a dar una referencia más. Libro que son los Codebreakers en el Instituto Aspen, editor y jefe de Time, historiador, escribió un libro acerca de Jennifer Doudna y Cat6, desarrollos con CRISPR, una lectura fantástica. Lo que quiero que tomen de eso es que son sus dos lecciones más importantes: la importancia para la ciencia de colaboración y competencia. Todos somos competidores, pero todos somos colaboradores también, y eso es lo que es crítico. Si miran impresiones viejas de Donnie Yen, me encantan, donde hay dos abogados gritándose uno a otros y luego están sentados en una barra almorzando después de la discusión, y de eso se trata. Tenemos que cooperar, tenemos que trabajar hacia la armonización. El sistema está muy dividido, muy nacional, y eso cuesta dinero sin traer beneficio. Si podemos hacer eso, podemos trabajar juntos para construir un mejor sistema de propiedad intelectual, un sistema balanceado que ayude no solamente a todos los que estamos aquí, sino a todos sus clientes y sus hijos, los hijos de ellos, y hace para una mejor sociedad que se beneficia de la innovación. Pero en nombre propio de los miembros del Comité Ejecutivo, quiero agradecerles su tiempo, la presencia en nuestro evento y sobre todo el cariño con el que ustedes se conducen con nuestra asociación. Muchísimas gracias.